Hola a todos, saludos cordiales nuevamente con ustedes. Ahora en el episodio número 7 de Hablemos de Floricultura, el programa diseñado por Expo Flores para conocer, para inteligenciarnos, para aprender sobre el maravilloso mundo de las flores. En esta nueva temporada, la tercera, invitado justamente para participar de este esfuerzo comunicacional informativo de Expo Flores. Les saluda Fabricio Vela con todo el equipo de Expo Flores para en los siguientes minutos seguir abordando este maravilloso mundo de las flores. Agradecer a nuestros patrocinadores que para esta temporada se han sumado a este esfuerzo comunicacional, a Yaratera y también Impropag. Y como siempre, agradecer la presencia de Andrea Contreras, técnica de Expo Flores, nuevamente acá con nosotros. Andrea, bienvenida. Hola Fabricio, hola Esteban, qué bueno verte por acá. Con el cabello recogido el día de hoy, Andrea. Sí. Bienvenida. Gracias. Y también nuevamente queremos agradecer a Esteban Gallardo, director de Sanidad Vegetal de Utopia Farms. De Utopia Farms y máster en Sanidad Vegetal. Y estuvo con nosotros Esteban en la emisión anterior. Hay algunos temas que se quedaron en el tintero. Abordamos temas muy específicos en lo técnico. A ratos los temas técnicos son poco digeribles, pero es importante conocerlos. Hoy en esta emisión quiero ampliar un poquito hacia los diferentes retos que tiene el sector en materia de sanidad. Esteban, bienvenido, qué gusto. ¿Cómo estás? Gracias Fabricio, gracias Andrea por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Ahí todavía un poco con nervios desde el anterior. No, ¿qué pasa? Soy un canchero. Ok, es un tema muy importante, es un tema muy delicado porque el tema de la sanidad vegetal se está complicando cada vez más, ¿sí? Porque primero, las normativas internacionales ya te están limitando el uso de pesticidas. Primero, ¿qué se entiende por sanidad vegetal? Partamos de ese concepto y tal vez con un ejemplo muy aterrizado. Básicamente nosotros somos una rama de la agronomía que nos encargamos de la protección, del cuidado de las plantas, ¿sí? En el tema de lo que son plagas, como les decía, insectos, y patógenos, lo que son hongos, y en el caso de virus y malezas también, ¿ok? Entonces nosotros garantizamos o intentamos garantizar que el cultivo llegue completamente limpio y con buena calidad hacia los mercados internacionales. Cuando hablamos, por ejemplo, de aquello, y voy a poner un ejemplo totalmente coloquial, es la flor que se exporta y que tiene que llegar en óptimas condiciones al mercado internacional, ¿verdad? Sí, correcto. A eso nos estamos refiriendo. Exactamente. Tuve la oportunidad cuando recién fui invitado por Expo Flores, Andrea, a participar de este esfuerzo tan maravilloso de Hablemos de Floricultura, de conocer una de las fincas y ver justamente esos esfuerzos de garantizar la calidad en las flores que se exportan, ¿no? Sí, es realmente un trabajo gigante lo que hay detrás. El tema agronómico es básico porque somos un sector agrícola, un sistema de producción agrícola intensivo, y la calidad va más allá de la calidad física o lo que tú definas como calidad o el cliente defina como calidad. ¿Por qué es tan importante el tema de la sanidad vegetal? Porque, como menciona Esteban, los mercados internacionales ya tienen restricciones a ciertas plagas y ciertas enfermedades. Es decir, si tu flor llega a este mercado contaminado con trips o ácaros, dependiendo el destino, tu flor se quema. Tu flor no puede ingresar y tu flor normalmente se quema, a menos que tú quieras pagar el regreso de tu flor, que es mucho más costoso que decidir quemarla en el destino. Pero este ejemplo que pone Andrés Esteban, ¿afecta a la finca o afecta al país? A ver, bueno, hay dos cosas importantes que toman en cuenta. Uno, por ejemplo, en el tema, si es que es una plaga no cuarentenaria, afecta al tema de lo que es la finca, ¿sí? Porque te regresan, por ejemplo, digamos una botrytis, te encuentran con botrytis en tu cargamento, tienes una cantidad, o te regresan en el cultivo, ¿sí? O te queman allá, como dice Andrea. Pero ¿qué pasa cuando es una plaga cuarentenaria? Cuando es una plaga cuarentenaria, por ejemplo, como un entiloma, ¿sí? Que afecta ya a los cereales en los países nórdicos, entonces lo que pasa es que se cuarentena esto y esto afecta al país. ¿Por qué? Porque afecta al país, porque es una enfermedad cuarentenaria de índole de seguridad alimentaria. Entonces, al ser un tema de seguridad alimentaria, le cuarentenan y ponen restricciones de exportación de ese cultivo al país. Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Es que te quiten exportación de tal o cual cultivo o de tal o cual tallo que puedes exportar. Entonces, hablamos de que hay este doble riesgo. Exactamente. Finca o país. Y país, okay. Exactamente. Hablemos del país. ¿Cuáles son los desafíos que hoy en materia sanitaria, de sanidad vegetal, tiene el Ecuador? Mira, el tema es que, como te comentaba, el tema el tema de sanidad vegetal se está volviéndose muy difícil. Primero, pero digo, las restricciones. Y aquí va una cosa muy importante. Las resistencias que están generando las plagas, tanto patogénicas como insectos,
es increíble la reacción que tienen. Entonces, ahora es mucho más difícil controlar con tal o cual ingrediente activo, que te lleva ya como agricultor, como jefe de sanidad de la finca, buscar nuevas alternativas y nuevas metodologías y comenzar a explorar nuevos mundos para poder defender a tu planta y que no sea atacada por estos patógenos. Porque mira, ¿Hablamos de mutaciones? ¿Es eso? sí, existen casos de mutaciones, existen casos de resistencias porque van generando, cada familia que se va reproduciendo, en el caso de hongos, por ejemplo, se van reproduciendo, van llevando un gen interno del ingrediente activo. Entonces, ese ingrediente activo va pasándose de generación en generación hasta que tu molécula ya se vuelve ya no eficiente. Entonces, genera una resistencia y esa molécula tiene que salir del mercado. Entonces, eso es lo que pasa, porque la adaptabilidad de los patógenos, la adaptabilidad de los insectos es increíble. Como tú puedes ver, por ejemplo, que los trips, que es una plaga muy difícil de controlar en nuestro medio, puedes llegar a tener ciclos de hasta, antes se contaba ciclos de 20, 21 días, ahora tienes ciclos de 14, 12 días en temperaturas como la de ahorita. Entonces, ¿cómo tú logras controlar todo eso? ¿Qué más debes hacer para esto? Y aparte de eso, ya tiene resistencia a ingredientes activos. Entonces, tienes que buscar alternativas, métodos de control, tantos físicos, tanto biológicos, culturales, para mitigar que esto no llegues a pasar los umbrales de umbrales económicos y pérdidas económicas para la empresa. ¿Qué significa estos retos culturales que ha mencionado? Me llamó la atención eso. Ya, entonces, por ejemplo, retos culturales es cómo enfocas que la parte sanitaria esté llevada con el manejo del cultivo. Por ejemplo, en el tema si tienes flora abierta, ¿sí? Eliminar esta flora abierta, eliminar vectores que existan en la parte de afuera del cultivo. Esto quiere decir, por ejemplo, malezas, flores mismo, por ejemplo, como podemos ver en los exteriores de las fincas o exteriores de aquí mismo, son flores que pueden estar siendo hábitat de los insectos. Entonces, la parte cultural es eliminar rastrojos, eliminar malezas, ¿qué más? Tener, en el caso de patógenos, aireaciones, tener un buen tema de ventilación en los invernaderos. Todo eso involucra en la parte cultural. Me llamaba la atención y claro, cuando le escuchaba yo a Esteban la parte cultural, pensaba y le pregunto si también lo puedo asociar con idiosincrasias o formas recurrentes de los agricultores de trabajar. No sé, se me viene a la mente, por ejemplo, hay una suerte de mito, ¿no? En verano que queman la basura en la tierra para que la tierra pueda mejorar y pueda ser más amigable con el cultivo. Son tradiciones. A eso me refiero. Sí, son tradiciones. Cuando escuché la parte cultural, eso se me vino a la cabeza, pero no ha sido tanto así. No. Sí y no. Tiene como que parte de las dos, en realidad. Correcto. No porque algo de sentido existe con la tradición que nosotros traemos desde hace algún tiempo atrás, pero claro, ahora ya lo entiendes desde el punto de vista técnico el por qué lo haces. Entonces sí, o sea, el tema cultural, el tema de manejo, más bien dicho, el manejo integrado de plagas y enfermedades se compone de algunos pasos, ¿no? Tienes el tema cultural, que es el que tú mencionaste, tienes temas físicos, tienes temas químicos, y tiene que estar muy bien diseñado un manejo para que pueda ser efectivo en el tiempo. Ahora, ese manejo, yo pregunto, ¿es revisado, es asesorado, hay algún seguimiento por parte del Estado a través de los entes de control sanitario? ¿Cómo funciona esto? No siempre. A ver, el Agrocalidad, que es el ente regulador de la parte sanitaria, en este caso de nosotros, solamente son entes reguladores para control, nada más. Pero como una parte técnica, como una parte de apoyo, no existe por parte. ¿no brindan una asesoría, digamos? No existe una asesoría. No existe una asesoría. Ellos lo único que hacen es un control previo a una exportación o previo a sacar una certificación tanto para ácaros, para trips, pero como estatalmente no tenemos una asesoría técnica, así como que vengamos nosotros en el área, por ejemplo, en mi área, yo soy la parte del soporte técnico de la empresa, dar un soporte más, de decir, mira, podemos aplicar esto, hagamos este otro, tener alternativas, no le existe. Ahora, hablando justamente de estos esfuerzos para garantizar la sanidad vegetal, yo pregunto si es que ¿se aplican los mismos protocolos cuando exportas la flora a Estados Unidos versus aquella que quieres exportar a Europa o aquella que quieres exportar a Rusia u otro tipo de mercado? ¿Son los mismos protocolos en el caso del Ecuador, 1? Y 2, los protocolos de los países a donde llega nuestra flora, los países de destino, ¿son similares o varían? ¿Cómo es esto?
Sí varía en algunos casos. Los protocolos, sí, el tema es, hay países que te predicen cero de tal cosa. Hay países que son un poco más flexibles. Creo que André conoce un poco más de tema de certificaciones. Es normativo, ajá. El tema es mucho más normativo. Cada país tiene estas famosas ONPFs o Organizaciones Nacionales Fitosanitarias. Todos los países son firmantes de ciertos acuerdos en los que llegan a definir qué son plagas, las famosas plagas cuarentenarias, y cada país define qué es lo que requiere particularmente con cada plaga cuarentenaria. Entonces, lo que menciona Esteban, tú no puedes exportar ni un solo trips a Chile, por ejemplo. Tú necesitas un protocolo de desvitalización para Australia. Tú necesitas un protocolo de roya en crisantemo para Chile también. Entonces, pero no, ese protocolo no lo necesitas para, no sé, Europa, perdón. Entonces varía de acuerdo al destino. Varía completamente de acuerdo al destino. Esos lineamientos están claramente establecidos en agrocalidad. Agrocalidad te da una guía, te dice, ok, mira, este es un protocolo base para ácaros, para trips. Tú puedes adaptarlo a la realidad de la finca, puedes ajustarlo conforme tus condiciones, pero tú tienes que garantizar que no debes contar con presencia de estas plagas cuarentenarias cuando se realizan las inspecciones, porque sí nos ponen un riesgo fitosanitario muy alto el hecho de que esa plaga llegue al destino, porque cada país todos los meses hace un reporte. Te dice entonces, Estados Unidos, por ejemplo, dice, en este mes, en Tiloma fue la plaga con mayor intercepciones. Entonces, manda una notificación a Agrocalidad y Agrocalidad toma cartas en el asunto. Dependiendo qué tan complejo sea, nos pueden cerrar el mercado. Esos son los riesgos de manejar mala sanidad dentro de un cultivo. ¿Nos puede cerrar el mercado en su conjunto o solamente para una finca? En su conjunto. La finca va a recibir su sanción porque los procedimientos de agrocalidad normativos son explícitos, te van a sancionar como finca, pero el riesgo es como país. Por eso es que nosotros siempre hacemos hincapié en que no estamos hablando de una finca o de otra finca, estamos hablando de la floricultura del Ecuador cuando nos referimos a riesgos en temas de sanidad. Por eso yo preguntaba, Esteban, cómo ha evolucionado y cómo ha adoptado el sector florícola estos desafíos para sus exportaciones a los diferentes mercados. Y pongo énfasis en Estados Unidos y en Europa, que vienen a ser nuestros principales destinos, ¿no? Mira, el reto, como te decía, es re difícil en este momento por todas las normativas que tienes, porque a veces te dicen plaga cero, ¿sí? Y entonces tú ya te tienes, como decía, tienes que buscar nuevas alternativas. Y justo me acordaba de este tema, me hablabas de la flora cultural, y sí, tienes razón. Antes se quemaba porque para evitar que se siga propagando tal o cual enfermedad. Entonces, por eso yo te escuchaba ese término y se me vino a la cabeza eso. Sí, de acuerdo, sí, claro. Sí. Entonces, claro, tal vez en la forma que me preguntaste no le cachaste. Ajá, exactamente. Okay. Entonces, creo que sí. Muchas fincas, ahora está prohibido por norma ambiental, ¿sí? Está este tema de norma ambiental, no puedes quemar. Pero antes se lo hacía por una forma de sanitización, que es una forma manejo ahí. Entonces, por ejemplo, tú das dando pasos mucho más agigantados en el tema para manejar el tema de sanitario, porque, como te decía, el tema de insecticidas es el último recurso que nosotros como empresa tenemos. Pero tenemos el tema biológico, donde tienes que comenzar a interactuar los patógenos, cómo los benéficos actúan contra el patógeno para hacer defensas. Entonces, en el tema de la parte biológica no existe una evidencia científica que existe una resistencia a tal o cual por ejemplo, insecticida. A tal o cual hongo benéfico. Por ejemplo, hablemos del caso de la tricoderma. ¿Ya? La tricoderma es un hongo benéfico, ¿sí? Que se está utilizando muchísimo en la parte de floricultura, en la parte de la agricultura. Sin embargo, no está tan explorado, tan estudiado de cómo es el manejo en sí y cómo debemos llevarlo a cabo para que tú puedas tener un recurso ahí biológico de manera inmediata y que tengas efectos casi cero de resistencia. Entonces, otro tema son los bacillus, por ejemplo, que son bacterias que también actúan en el tema de producción de raíces, en el tema de inducción de fitoalexinas, como igualmente la tricoderma, que te ayuda a inducir fitoalexinas. Y es chévere ese tema de la tricoderma, y déjame ahondar un poco más ahí. El tema de la tricoderma, cómo hace una simbiosis con la planta. Por ejemplo, cuando tú aplicas al piso, o le llamamos drench, le hacemos drench al piso, la raíz de la planta interactúa con la tricoderma y las dos generan unas proteínas, ¿sí? Entonces la una genera una proteína, la otra genera una proteína y le dice, hey,
aguántate, le dice la planta a la tricoderma, le dice, hey, me estás generando mucha proteína, bájale 2 a tu proteína para poder interactuar entre las dos. Entonces, cuando las dos interactúan de manera simbiótica, generan un modulador también de fitohormonas, por ejemplo, de canales de fitohormonas, el tema de fitoalexinas, y tú vas viendo todo ese sistema que las tricodermas no han sido tan estudiadas aquí en nuestro país. Entonces, tú vas teniendo eso como un efecto para sanitariamente, cómo usar las tricodermas, cómo usar los bacillus. En el tema de insectos, por ejemplo, existen hongos que controlan el tema de insectos, cómo le parasitan, es bien interesante. Entonces, todo esto son herramientas que tú puedes tener a largo plazo para un efecto de control. Por ejemplo, el estudio de la mosca tigre, de la Coenosia atenuata, que muy pocas fincas usan, y hay estudios de la Universidad Técnica del Norte, donde hay una profesora que es entomóloga, donde ella ya tiene desarrollado la metodología de cómo desarrollar mosca tigre. ¿Qué es la mosca tigre? La mosca tigre es un depredador natural que se come todo lo que se mueve, exactamente, y que vive aquí en nuestra floricultura, existe un montón. Y nosotros, lo interesante de todo esto es como estos insectos, estos dípteros, que son una mosca, no se mueren con insecticidas, con algún tipo de insecticida. Entonces, es involucrar a la academia, buscar qué insecticida no le ataca a para que sea más eficiente. Entonces, todo esto son herramientas que existen ya, que hay estudios sobre esto, que nosotros también tenemos que ser involucrados. Pero no siempre se las utilizan esas herramientas. Por ejemplo, este caso de este estudio de esta profesora de la Universidad Técnica del Norte, que es la Universidad de Ibarra, ¿se está usando o no? No en todo lado. Algunos sí, otros no. Sí, pero deberíamos como usarlo como una herramienta mucho más frecuente. Por supuesto. Exactamente. Pero es interesante, es un depredador natural que nos ha señalado, ¿no? Sí, claro. ¿Cuáles son los errores más comunes que ha detectado Esteban desde su conocimiento? Y también le quiero preguntar a Andrea, en cuanto a la sanidad vegetal en las fincas. Es bastante. Por ejemplo, ahora hay mira, te cuento... no son 1, 2 y 3, son bastantes. Muchos. Sí, son muchos. Mira, el tema es que nosotros como agrónomos te desesperas cuando tienes un ataque de patógenos o insectos. No sabes qué vas a hacer. O sea, a veces dices, ¿y ahora qué hago? Mira, este año nos ha llovido, solamente de enero a marzo, llovió todo lo que llovió el año anterior. Entonces, la cantidad de agua era increíblemente. Entonces, existen desafíos. Pero aquí va una cosa. Por ejemplo, últimamente, hace 2 años atrás, Syngenta lanzó una molécula, no voy a decir el nombre, pero esta molécula es utilizada para ácaros y para trips y para minador. Entonces, claro, te gusta cómo funciona porque a largo plazo tienes un control, ¿sí? O sea, tienes un control inmediato y a largo plazo vas viendo el efecto, porque hemos visto en ácaros que tienes una residualidad de 12 semanas. Pero ¿qué pasa? El agrónomo, el agricultor comienza a tener una adicción a tener ese control y comienza a tener una aplicación muy frecuentes. Y con todas las moléculas. Esas aplicaciones, tras aplicaciones, y lo que estás haciendo es un efecto de resistencia. Lo mismo que pasa con los seres humanos, con los antibióticos. Entonces el ser humano se acostumbra a utilizar antibióticos cada vez que te molesta la garganta, cada vez que te da un tema de fiebre, utiliza antibióticos. Lo mismo pasa con los insecticidas, con los fungicidas, que comienzas a generar una resistencia. Entonces, el tema del uso inadecuado de los pesticidas ha llegado a que ahora las resistencias de los insecticidas o los fungicidas ya no funcionan muchos en la agricultura. Entonces, eso es lo que pasa. Correcto. Andrea, igualmente, los errores más comunes en sanidad vegetal. Yo creo que nace del manejo integrado de plagas. Muchas fincas no lo hacen, o lo hacen por cumplir la normativa, o por tener el protocolo de agrocalidad, de ácaros y de trips que necesito para poder exportar. Pero más allá de ordenar mi casa y decir, a ver, yo voy a hacer una rotación efectiva que complete ciertas moléculas en las que no voy a generar esta resistencia a plagas y enfermedades. Voy a tener opciones o plan de acción en caso de que suba el umbral de alguna plaga o alguna enfermedad, y voy a saber cómo manejar, es lo que nos hace falta. Obviamente aquí hay mucho conocimiento técnico por detrás. También es cierto que muchas casas comerciales a las que invitamos también a ser parte de estos programas y de estos espacios, es que no deberían, o más bien deberían apoyar al pequeño productor y no solo buscar el tema comercial, ¿no?, sino orientarlo adecuadamente a que tenga un manejo eficiente de los productos químicos que están utilizando los pequeños productores. Tú tienes muchísimas herramientas, como mencionó Esteban, que hoy en día se están procurando, porque hay un tema normativo. Por un lado, Europa, por ejemplo, te está limitando ciertas moléculas, ya no las puedes utilizar. Eso significa que de todo el libro de
ingredientes activos que tienes, te quedaste con la mitad. Entonces, con esa mitad voy a tener que trabajar, pero no puedo trabajar con esa mitad. Entonces, tengo que buscar alternativas biológicas, alternativas que sean sostenibles en el tiempo, y tengo que empezar a desarrollar ese conocimiento y esa práctica. Hay un tema técnico de por medio, sí, la capacitación es importante ahí, pero para mí nace desde el tema del manejo integrado de plagas y enfermedades. Ahí está la clave para poder identificar qué sirve a mis condiciones, a mi cultivo, bajo mi realidad, y ordenar, digamos, un plan adecuado de aplicaciones, sean semanales, diarias, e irlas alternando ya con productos que no tengan una carga química tan alta, para bajar esta resistencia que menciona Esteban. Correcto. Y en contrapartida, para ir cerrando, Esteban, cuéntale a la audiencia, contanos a nosotros 3 cosas que en tu trabajo diario has descubierto que valen la pena replicar y pasar la voz en el sector. A ver, hay muchas cosas importantes. El tema de la investigación, sí, es una cosa muy importante que creo que deberíamos comenzar a investigar por ese tema de la velocidad como van los patógenos versus a nosotros, claro. ¿Sí? Esa es una cosa muy importante de la investigación. Está un paso adelante, imagino. Sí, siempre. O sea, yo creo que los patógenos nos llevan años luz a nosotros. O sea, mientras tú estás recién comenzando a ver qué vas a aplicar, los manes ya tienen 4 o 5 generaciones encima. Sí. Y aparte de eso, vas y le aplicas el mismo producto y genera resistencia. Entonces, los manes, aparte de eso, ya es como que le dicen, ok, muchísimas gracias. Otra cosa súper importante, yo creo que el trabajo en equipo. Bueno, nosotros como Utopía somos una empresa muy comprometida en la parte social, somos muy comprometidos en la parte equipo. Creo que es parte fundamental de cómo salir y sobrellevar el tema de cualquier adversidad, en cualquier tema, tanto social, económico, político, y en el tema de floricultura igual. Creo que tener un equipo sólido, mi equipo es gigantesco, y creo que agradezco a ellos un montón porque aprendo de ellos todos los días. Y otra cosa importante es eso de involucrar la parte sería universitaria con la parte realidad, ¿no? La parte técnica. Entonces, yo me acuerdo, y perdón que no sé, sea medio coloquial con lo que voy a decir. Por favor, tiene que serlo. Cuando yo estuve estudiando la maestría, claro, mi profesor de la maestría me decía, mira, es que tú tienes que aplicar en severidad y no incidencia. Es un término que manejamos en sanidad vegetal, incidencia y severidad. Tú dices, no, tú tienes que aplicar en severidad. Digo, no, es que no puedo aplicar en severidad, tengo que aplicar en incidencia, porque si llego a severidad, pues estoy completamente jodido. Incidencia es que tienes un insecto, aplicas porque tienes el insecto, ¿ok? Pero en severidad es porque ya tienes casi el órgano comprometido. Entonces me decía, no, es que tú tienes que aplicar en severidad, hasta que le dije, profe, discúlpeme, con todo el respeto, una cosa es con guitarra y otras cosas con violín. Entonces en el campo es muy, muy complicado de entender esto. Entonces yo creo que el involucrar la parte académica con la parte técnica sería un muy buen enfoque, y lo que estamos intentando hacer como empresa también. Y le pido lo mismo a Andrea, dentro de su conocimiento, su involucramiento en el sector de las flores. De esta conversación, estas 2 emisiones, estos 2 episodios, que ha sido una charla interesantísima desde lo técnico, ¿qué cosas ha descubierto Andrea que vale la pena replicar y pasar la voz? Primero, conocer muy bien las características y condiciones de los sitios de producción donde yo como emprendedor pues quiero empezar a producir. Segundo, saber qué especies, qué variedades de flor se adaptan correctamente a esas zonas de producción. Y tercero, pues realizar un correcto manejo integrado de plagas y enfermedades, apoyarme técnicamente de gente que tenga mucho conocimiento. Obviamente la experiencia es parte de, pero con todos los avances tecnológicos y científicos que existen, pues hay muchas oportunidades de ordenar la casa desde el inicio. Que es, creo, la recomendación más importante. Andrea, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Fabricio. Qué gustazo, ¿ah? Qué gracias, gustazo realmente conocerte. Ya has participado en estos 2 episodios con nuestro invitado Esteban Gallardo, director de Sanidad Vegetal de Utopía Farms y máster en Sanidad Vegetal, con un conocimiento amplísimo sobre este tema de sanidad que lo hemos abordado en estas 2 emisiones, estos 2 episodios de Hablemos de Floricultura. Como siempre, gracias también a la participación, el tiempo y el aporte de Andrea Contreras de Expoflores. Andrea, muchas gracias. Gracias, Fabricio. Gracias, Esteban. Andrea, gracias a todos. Y obviamente a la audiencia, muchas gracias. No se olviden ustedes, cada semana un tema diferente. Hablamos
Hablamos de diferentes tópicos, les pedimos contar, compartan nuestra transmisión, pasen la voz sobre los temas que abordamos acá, temas laborales, temas técnicos, coyunturales, políticos, datos, cifras, para que el sector florícola pueda tener una mayor voz, una mayor exposición y obviamente una mayor distribución de todas estas conversaciones y debates. Escucha, comparte y comenta, nos ayudas a mejorar. También a nuestros patrocinadores, un abrazo. Nos reencontraremos en la siguiente emisión, en el siguiente episodio de Hablemos de Floricultura. Soy Fabricio Vela. Recordarles que estamos en redes sociales como Expoflores. Este programa lo pueden observar en el canal de YouTube de Expoflores y también en nuestra cuenta en Spotify. Muchas gracias.